Saludos, queridos hermanos, que la paz del Señor sea sobre cada uno de ustedes en este día. Vamos a continuar con el estudio bíblico, con la primera carta de Juan, de la epístola de Juan. Y antes ya de entrar, les invito a que podamos orar como acostumbramos al comienzo de cada jornada. Señor Jesús, muchas gracias por este día, gracias por esta salvación tan grande que tú nos has dado, gracias por el amor del Padre expresado de manera sublime a través de ti y de tu sacrificio. Jesús, disponemos de este tiempo para examinar, para estudiar, para escudriñar las Escrituras. Disponemos de nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo a través de nuestros sentidos, nuestra mente. Todo lo ponemos a disposición para que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos haga crecer conforme a tu voluntad expresada en tu palabra. Dedicamos este tiempo y lo ponemos a tus pies. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy nos corresponde seguir estudiando el capítulo 4 de esta primera epístola de Juan. En la clase anterior, la clase número 9, estuvimos estudiando los versos 1 al 6, donde Juan expone a los hermanos este cuidado, donde llama la atención a tener cuidado de los espíritus que se están manifestando en aquellos días, refiriéndose al espíritu que está detrás de los falsos maestros, el espíritu de anticristo, como le llama él. Y él hace una clara diferenciación entre el Espíritu de Dios y los que son guiados por el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo y los que son guiados por ese Espíritu. No olvidemos que Juan tiene interés en su carta de cuidar, de hacer una defensa de la fe en contra de estos falsos maestros que estaban manifestándose en las iglesias. Ese era el delicado problema, que se estaban levantando al interior de la iglesia. Ya hemos visto en los capítulos anteriores que Juan ha escrito sobre este tema, como de otros también que en la medida que hemos ido avanzando vuelven a surgir, ¿cierto? Lo que en hermenéutica, como expliqué en una de las clases anteriores, se llama amplitud contextual. Cuando en un libro o en una carta, como es en este caso, se vuelven a repetir ciertos conceptos, ciertas ideas, ciertos tópicos. Y entonces es así que Juan vuelve a advertir sobre este asunto. Y hoy vamos a continuar desde el versículo 7 hasta el 21. Dice así los primeros dos versos, el 7 y el 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. He subtitulado esta diapositiva con esta clásica expresión: Dios es amor, uno de los símbolos del cristianismo en su historia. Dios es amor. Esta frase o subtítulo aparece en la Biblia Reina Valera del 60
y la he querido ocupar para traer a la memoria esta tan hermosa expresión. Y vamos a ir avanzando. Y comenzando con estos dos textos, quiero destacar algunos puntos. Y bueno, como ya sabemos, continúa aquí diciendo amados, que es su clásica manera de expresar su amor, su cariño, su vínculo con sus lectores, con aquellos que son sus discípulos. Y luego, una vez más, dice, amémonos unos a otros. Vuelvo a insistir, esto ya lo hemos leído y estudiado en capítulos anteriores de esta carta. Pero ahora, ya que podemos manejar un poco el pensamiento de Juan, Juan no lo expresa ya como un sentimiento liviano, no presenta el amor como un sentimiento romántico o como algo abstracto o simbólico. Juan aprendió de que el amarnos era y es un mandamiento. Siempre les invito a que hagamos la relación entre la carta y el Evangelio de Juan. Juan nos escribe en su Evangelio, nos cuenta la historia de cuando Jesucristo da una tremenda enseñanza de lo que es el verdadero amor. Cuando dice que finalmente este es el gran mandamiento. Amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Así que de ahí en más queda grabado en el corazón de Juan que el amar al prójimo y el amar al hermano es un mandamiento. No es asunto de opción, sino un mandamiento de Jesucristo. Continuemos. Lo segundo que quiero destacar es la expresión porque el amor es de Dios. Porque el amor es de Dios. Ya aquí comienza a llevarnos un poco más profundo en cuanto al origen del amor, en cuanto a la relación del amor con Dios, la naturaleza del amor. Juan dice en el Evangelio, el capítulo 3 y versículo 16, este tremendo texto también, estandarte de la cristiandad, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan nos enseña a través de ese texto que el amor de Dios se ha expresado de manera tangible, concreta y real en la persona de su Hijo Jesucristo, al dárnoslo para morir por nosotros, por nuestros pecados. Como el tema del amor es importante en Juan, ¿se recuerda cuando estudiamos el capítulo 3 de esta primera epístola? ¿Cómo comienza el versículo 1? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, las consecuencias de este amor de Dios para con nosotros son tremendas, son eternas, son invaluables. Primero, nos dice que su amor se expresa al entregar a su Hijo para morir por nosotros. En el capítulo 3 que acabamos de leer de esta primera carta, dice, mirad cuál amor de Dios, que nos llama hijos de Dios. ¿Cómo
cómo esto va conformando una realidad plena de vida y de experiencia para nosotros. Y ahora Juan nos lleva un poco más allá y dice, porque el amor es de Dios. El amor le pertenece a Dios. El amor es una virtud que emana de Dios. Si el ser humano puede amar, incluso los no creyentes, porque un no creyente puede casarse y casarse por amor, amar a su mujer o amar a la mujer a su esposo, amar a sus hijos, amar cosas de esta vida que son dignas de admirar. El hombre puede valorar, amar, querer, admirar virtudes humanas. Pero el amor del hombre no le es propio, sino que tiene una raíz, como hemos leído recién, porque el amor es de Dios. No olvidemos que en el Génesis nos dice que cuando Dios creó al hombre, lo hizo conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Aun cuando el hombre ha caído, aun cuando el hombre se ha corrompido, la imagen de Dios en el hombre permanece. No puede ser borrada. Es la marca de Dios en su creación. Entonces, el hombre natural, el hombre pecador, si tiene alguna manifestación de amor hacia alguien, le ha sido dada por Dios. Porque el amor es de Dios. Lo que sucede es que ese amor, cuando no está Dios en nuestra vida, es un amor deficiente. Es un amor lamentablemente contaminado por el pecado. Es un amor egoísta, egocéntrico. Pero cualquier indicio o señal de amor en el ser humano le ha sido dado por Dios. Porque el amor es de Dios. Otra expresión. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Juan ahora nos está diciendo que todo aquel que ama representa aquello dos cosas, que es nacido de Dios. Se recuerda que también lo decíamos en la clase anterior, Dios nos ha llamado hijos de Dios y nacidos de Dios. Y el amor, Juan dice que es una prueba, es un reflejo de quienes han nacido de nuevo. El amor es una marca de quien ha nacido de nuevo. Y también dice que todo aquel que ama conoce a Dios. Entonces, podríamos decirlo que el amor de Dios, el que ama con el amor de Dios, eso se demuestra en todas las áreas de su vida. Es un amor que se expresa en la práctica de la vida y también hasta en el conocimiento, en la capacidad intelectual. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Recuerde, por lo que ya hemos estudiado, aquí vamos a ir uniendo cosas, que en el pensamiento de Juan, conocer a Dios no basta con un conocimiento meramente intelectual, sino que para Juan el conocer a Dios tiene que ver con esta cosmovisión judeo-cristiana. ¿Qué significa esto? Que conocer a Dios es vivir en la voluntad de Dios. Eso quiere decir, conocer a Dios es hacer la voluntad de Dios.
que el conocer a Dios debe ir de la mano, debe ser consecuente con nuestros actos, con nuestra forma de vida. Entonces, nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar manifiestan el conocimiento que tenemos de Dios. Por lo tanto, aquí hace algo muy completo. Todo el que ama se refleja en, o son el reflejo del nacimiento que hemos tenido de Dios y de que conocemos a Dios. Lo cuarto, luego dice, el que no ama no ha conocido a Dios. Esta es la contraparte de lo mencionado antes. Muchos dicen que han leído la Biblia y que incluso la han leído completa, pero no significa que conocen a Dios. Lo he dicho antes, que hasta hay personas que han leído la Escritura y son ateos, no creen en Dios y tienen un conocimiento intelectual de la Escritura. Por lo tanto, Juan vuelve a marcar esta diferencia y pone la nota en esto. El que no ama no ha conocido a Dios. Es decir, el conocer a Dios no solo pasa por tener un conocimiento escritural. El conocer a Dios pasa también por la manifestación de su amor en nuestra vida, a través de nuestra vida. Tan importante es para Juan el amor que lo relaciona con el conocer a Dios. Y luego dice, porque Dios es amor. Porque Dios es amor. El segundo punto de lo que estábamos viendo, dijimos que el amor es de Dios, es de posesión de Dios, le pertenece a Dios. Y ahora dice, porque Dios es amor. Es decir, el amor no solo le pertenece, sino que es parte de su esencia. Es parte de su naturaleza. Ahora, no podemos invertir la frase. Sería dificultoso explicarlo si invirtiéramos la frase y dijéramos entonces que si Dios es amor, el amor es Dios. Porque quienes lo han dicho así, el amor entonces es Dios. Si Dios es amor, el amor es Dios. Suena bonito, pero cuidado, porque el amor en sí no es un Dios, porque el amor es una virtud de Dios. No podemos deidificar el amor por sí solo, porque podríamos caer en otras formas de clasificación de otras virtudes de Dios, como por ejemplo la omnisciencia. Si decimos que Dios es omnisciente, no es lo mismo decir entonces la omnisciencia es Dios. No. La omnisciencia no tiene carácter de Dios. Podríamos decir Dios es eterno, que no es lo mismo que decir entonces la eternidad es Dios. No se le puede atribuir a la eternidad esta deidad, porque pertenecen a Dios. Es entonces que toman su carácter. Dios es amor. Lo digo porque hay una frase que es recurrente en estos tiempos y la he escuchado, y donde hay personas que dicen que somos seres de luz y que somos seres de amor, que estamos hechos de amor, por lo tanto estamos capacitados para amar y que es parte de nuestra naturaleza amar. Entonces casi atribuyéndole al amor una potencia intrínseca, un poder propio.
Y si fuese así, si fuera que el hombre por naturaleza es amor, entonces no habrían guerras, no habría odio, no habría maldad, no habría corrupción, no habría violencia. Entonces, por eso, como dije al principio, a Dios le pertenece el amor. Y si el hombre puede tener un reflejo, una manifestación de amor, que dijimos que es un amor que lamentablemente está trastocado por el pecado, pero si alguna manifestación de hay, no es natural del hombre, sino que ha venido de Dios. Bien, continuemos. Vamos a seguir leyendo ahora desde el versículo 9 y a partir de aquí vamos a trabajar dos preguntas. Y la primera es, ¿cómo se mostró el amor de Dios? Verso 9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Cómo se mostró el amor de Dios? Ya hemos dicho que el amor es de Dios. El amor nace de Él. Y acabamos de decir también que porque Dios es amor, es parte de su naturaleza. Y ahora entonces, ¿cómo se mostró el amor de Dios? El texto mismo lo dice, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Volvamos a recordar que Juan asume el amor de Dios y lo presenta inmediatamente en la persona de Jesús. Juan entendió que Jesucristo es la máxima expresión de amor de Dios y se manifestó de esa manera sublime. Dios podría haber mostrado su amor de tantas otras formas. Dios muestra su amor en su provisión. Dios muestra su amor en cómo nos cuida. Dios muestra su amor en cómo vela por la creación, aun cuando la creación gime por ser transformada, ya que ha sido afectada por el pecado también. Pero Dios ha mostrado en la historia de la humanidad su amor de muchas formas. Pero la forma sublime y la única para que pudiésemos ser salvos, para que pudiésemos ser libres de la esclavitud del pecado, era que Dios el Padre enviara a Jesucristo, su Hijo. ¿Cómo se mostró ese amor? Para con nosotros, para sus hijos, en que Dios envió a su Hijo único al mundo, para que vivamos por Él. Esta vida que tenemos es el resultado de la obra de Cristo. Podemos vivir y saber que el amor de Dios va a estar sobre nuestra vida siempre. Pero Juan aquí nos dice que debemos vivir por Él. Y ha sucedido en la historia de que muchos que han creído en el Señor se han alejado de Él. Le han conocido, han degustado su amor, su misericordia, su gracia. Han estado tiempo en la iglesia, han tenido comunión con los hermanos, han adorado juntos, alabado juntos al Señor, han leído juntos las Escrituras, pero ya no están. Y aún en la lejanía, saben que Dios les ama, pero no están viviendo ese amor. Porque vivir en el amor de Dios es
vivir en Cristo. En Cristo. A veces uno escucha esta expresión de quienes están alejados de Dios. Yo sé que Dios me ama. Sí, pero ese amor se hace completamente vivencial cuando vivimos en Cristo. Vivimos en Cristo. Provoca un dejo de tristeza cuando uno escucha esta expresión. Yo sé que Dios me ama, pero uno logra leer entre líneas la siguiente frase. Como que dicen, pero sé que no estoy viviendo bajo ese amor. No estoy disfrutando de los beneficios de ese amor. No estoy navegando en el mar de las bendiciones del amor de Dios. Que el Señor nos ayude a vivir en Cristo, quien nos ha manifestado el amor de Dios, el amor del Padre. Desde el versículo 10 al 11, quiero hacer otra pregunta. ¿En qué consiste el amor de Dios? Vamos a ir analizando algunos textos, no todos, en honor al tiempo, sacando algunas ideas para responder a esta pregunta. ¿En qué consiste el amor de Dios? Voy a leer solo el verso 10 y 11. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Aquí ya hay expresiones que todos reconocemos. Ya descubrimos esta tremenda frase, Dios es amor. Y quizás alguno se preguntó dónde aparecía en la Biblia. Bueno, es Juan quien habla de esto. Y ahora estamos encontrando estos otros textos que son muy conocidos. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Sí, esto es una verdad. Es una tremenda verdad. Dios nos amó a nosotros. Y lo podemos vincular inmediatamente con aquel texto que usted y yo hemos leído o hemos escuchado más de alguna vez. Ese texto que dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Sabe quién lo dijo? Juan, en este mismo capítulo. Y es el verso 19. Entonces, podemos conectar este verso 10 con el verso 19. No es que nosotros hayamos amado a Dios. La Biblia nos enseña de que nosotros nos alejamos de Dios, haciendo uso de esta libertad, del libre albedrío, decidimos y nos alejamos de Dios. El pecado que cometimos nos separó de Dios y no amábamos a Dios. Por lo tanto, queda claro que si hoy somos salvos, si hoy somos redimidos, es por el amor que Dios nos ha tenido, que Dios nos tuvo y nos tuvo desde el principio. Desde antes de la fundación de los tiempos, Dios ya nos amaba. Como dice el verso 19, ahora nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es imposible amar a Dios primero porque no conocíamos el verdadero amor. No sabíamos del perfecto amor. Por el pecado estábamos contaminados y, como dije, sí, puede ser que manifestábamos algún grado de cariño, de amor por nuestros seres queridos, por nuestra familia. Pero era imposible amar a Dios
porque no teníamos ese nivel de conocimiento, de experiencia, de amor. Dios tuvo que mostrarnos primero su amor. Dios tuvo que quebrantar nuestra vida primero con su amor. Dios tuvo que revelarnos lo que es el verdadero amor, absolutamente desconocido para nosotros en su profundidad. Por eso es que cuando le conocimos, por eso es que cuando reconocimos el amor de Dios, sucedió este milagro que nos quebrantó y no pudimos hacer otra cosa que rendirnos al amor de Dios, porque nunca antes habíamos experimentado o conocido tal sublime amor. Y cuando Dios nos muestra su amor a través de Jesucristo, a través de su sacrificio, entonces pone de su amor en nosotros y desde ahí en adelante podemos comenzar a amarle. No antes, sino luego, después de, a continuación de, a partir de nuestro nuevo nacimiento, a partir de que Dios ha colocado de su amor en nosotros, ahora estamos capacitados para amar, para amarlo a Él primeramente y luego amar al prójimo. Entonces, nosotros, como dice el verso 19, le amamos a Él. ¿Por qué ahora sí podemos? ¿Por qué ahora sí que estamos facultados para poder amarle a Él? Porque Él nos amó primero. Porque Él nos enseñó el verdadero amor y nos enseñó y nos enseña a amar. Luego dice, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Juan siempre vinculando el amor con el sacrificio de Jesús. Y envió a su Hijo en propiciación. La palabra propiciación, su raíz en el griego es hilasmos y significa expiación, que finalmente significa, en sencillas palabras, sacrificio. Entonces esto diría así, y envió a su Hijo en sacrificio por nuestros pecados. Este amor costó un alto precio. Siempre decimos que la salvación es por gracia, y así lo es, lo afirmamos, pero también lo acompañamos con esta otra frase de que la salvación es gratis. Y si bien es cierto, es así, porque es gratuitamente, pero no significa que no haya costado un alto precio. El amor de Dios se ha manifestado en que envió a su Hijo en sacrificio para ser sacrificado por nosotros. Juan no puede desprenderse del texto que leemos en su Evangelio, el 3:16. Sí. Y solo así, cuando hemos entendido, cuando hemos comprendido esta forma de amor y cómo este amor de Dios se manifestó de esta manera tan fuerte con el sacrificio de su Hijo, eso debe marcar nuestra vida, debe marcar nuestro pensamiento y nuestras formas de actuar, nuestras formas de vivir. Y a partir de ahí es que nos dice, amados, si Dios nos ha amado así, o sea, si Dios nos ha amado de esa manera, como diría en el Evangelio, porque de tal manera
amó Dios. Como diría en el capítulo 3 de esta carta, mirad cuál amor. Parece que Juan siempre está queriéndonos llevar con la mirada y el pensamiento ahí, al amor de Dios. Y ahora nos dice, amados, si Dios nos ha amado así, wow, a ese nivel, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Esto es interesante porque es como que primero nos eleva para, para que de alguna manera podamos ver, podamos saborear la magnitud, la grandeza, lo sublime del amor de Dios expresado en el sacrificio de su Hijo. Y claro que cuando lo pensamos, surge desde lo más profundo de nuestro ser una gratitud eterna, una gratitud con dejo de Dios, nunca podré pagarte tan gran amor. Y es así, nunca podremos pagar tan gran amor. Pero sí podemos devolverle ese amor. No podremos pagarlo jamás, pero sí podemos entregar de ese amor. Entonces lo sublime se vuelve sublime en la tierra también. Y se debe manifestar sublime en nuestra relación con nuestros hermanos. Qué manera de exponer Juan el amor. Nos muestra el origen, nos muestra el máximo símbolo del amor de Dios, el sacrificio de Jesús, para luego decirnos, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Esto de aterrizarlo no significa disminuirlo, menguarlo o debilitarlo, sino que quiere que así como entendemos que el amor de Dios en nuestra vida es algo glorioso, es algo maravilloso, así también debe ser nuestro amor unos con otros. Un amor fuera de serie, un amor verdadero, un amor maravilloso, el amor de Dios, el amor de Dios. Siguiendo con esta misma pregunta, ¿en qué consiste el amor de Dios? Algunos pensamientos entonces a partir del verso 12 en adelante. Dice en el 12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Esta es otra verdad, esta es otra frase que hemos dicho muchas veces, que nadie ha visto jamás a Dios. Desde el Antiguo Testamento sabemos que nadie ha visto jamás a Dios. Hemos aprendido que Moisés, cuando se encuentra con Dios en el monte, dice la Escritura que él vio la espalda de Dios. Y ya hemos aprendido que esto es un antropomorfismo, donde toma apariencia para que podamos, a partir de nuestro entendimiento humano limitado, poder de alguna manera conocer a Dios. Es atribuirle a Dios ciertos atributos humanos, pero Dios es espíritu. Y efectivamente, a Dios como espíritu, como esencia, nadie le ha visto jamás. Y Juan ahora lo vuelve a reiterar, nadie ha visto jamás a Dios. Pero Juan también en su evangelio, él deja constancia de las palabras del Maestro, de las palabras de Jesús, cuando él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Sí, finalmente Cristo le ha dado a conocer. Pablo diría, ¿cierto?, que Él es la plenitud de la deidad. Hebreos dice que Él es la imagen misma de su sustancia. ¿Quién? Jesucristo.
Jesucristo ha manifestado de manera absolutamente fiel, completa y concreta a Dios. Jesús es Dios, es el Verbo encarnado. Entonces, Juan ahora dice, nadie ha visto jamás a Dios. Corrobora esto y luego dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Entonces, lo que nos quiere decir es que lo importante no es ver a Dios físicamente. Parece que es un interés de todo ser humano ver a Dios, ver algo, ver algo sobrenatural. ¿Quién no le ha pedido a Dios como señal de que estuvo con él? Que se muestre, que aparezca una luz, un ángel si es posible. Ha sido un interés del ser humano ver a Dios. Bien, ya es clara la Escritura. Jesús le ha dado a conocer. Pero ahora Juan dice que lo importante es la permanencia de Dios en nosotros. Porque si Cristo está en nosotros, entonces Dios está en nosotros. Cuando Jesucristo nos salvó, la Trinidad entró a nuestra vida. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, a veces en nuestras oraciones decimos, Dios, muéstrate. A veces en un momento de búsqueda personal, íntima, quisiéramos que el Señor manifestara su presencia de alguna manera. Pero Juan dice y le da énfasis a la permanencia. Lo importante es que Dios permanezca en nosotros, porque ya está desde que Cristo llegó a nuestra vida. Y lo asocia con el amarnos. Entonces, ¿en qué consiste el amor de Dios? En que si nos amamos unos a otros, es señal de que Dios permanece en nosotros. Dicho de otra manera, ¿cómo puedo saber yo? ¿De qué forma puedo saber yo de que Dios permanece en mí? A veces uno dice, no, sé poco de la Biblia. Seguramente Dios no está mucho en mí. Cuando sepa más de la Biblia, seguramente va a haber un poco más de Dios en mí. Capaz que estemos relacionando que a mayor cantidad de conocimiento bíblico, mayor presencia de Dios en nosotros. Y no es así. Dios está en nosotros por medio de Cristo Jesús. Entonces, si queremos una evidencia de que Dios permanece en nosotros, es cuando nos amamos unos a otros. Cuando amamos a nuestros hermanos. Cuando amamos a nuestra familia en la fe. Sí, y cuando nos preocupamos el uno del otro. Cuando estamos pendientes de las necesidades de otros. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude. Sí, a veces es difícil poder tener en la mente todas las necesidades de las personas, de nuestros hermanos en la fe, pero ya eso es pura limitación humana. No podemos tener el control que quisiéramos, pero el Señor conoce el corazón. Lo importante es que Dios pueda ver en nosotros que realmente nuestro amor por nuestros hermanos es un amor real, es un amor profundo, es un amor con intención. Qué maravilloso, qué manera más práctica y concreta de definir la permanencia de Dios en nosotros, cuando nos amamos unos a otros. ¿En qué consiste el amor de Dios? El verso 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Otra señal que demuestra el amor de Dios en nosotros es la presencia del Espíritu Santo. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Juan
nos muestra en diferentes momentos de sus escritos a la Trinidad, operando, manifestándose de igual a igual. En un momento nos habla de Dios el Padre, introduce a Jesucristo y también al Espíritu Santo. Podemos ver que el amor de Dios se manifiesta, se muestra, es una señal de que el Espíritu Santo está en nosotros, de que el Espíritu de Dios está en nosotros. Otro pensamiento, a veces quisiéramos ver al Espíritu Santo obrando en nosotros con poder. Y claro que sí, claro que siempre instamos a buscar la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar en lenguas. Claro que lo buscamos, lo enseñamos, lo valoramos. Pero Juan aquí dice que una clara manifestación hermosa del Espíritu Santo en nuestra vida es el amor. Y en esto conocemos también que permanecemos en Él. Así que el amor es una señal de que Dios permanece en nosotros. Y el Espíritu Santo en nuestra vida es otra señal de que Dios permanece en nosotros. Y ambas cosas consisten en el amor de Dios. Versos 14 y 15. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. ¿En qué consiste el amor de Dios? Juan dice que hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo al mundo. ¿Se recuerda usted cómo comienza la epístola de Juan? El capítulo 1 y versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Aquí entonces, una vez más, Juan está diciéndonos en qué consiste el amor de Dios, en que ellos han visto, palparon. Recuerde que Juan es uno de los discípulos, el discípulo amado, que estuvo muy cerca de Jesús, el menor de los 12. Tuvo un tiempo de 3 años aproximadamente para verlo, para verlo actuar, para ver cómo Dios a través de él mostraba su amor. Y ellos tuvieron a Jesús en carne, porque un espíritu no se ve, no se puede palpar, no se puede tocar. Pero Juan dice como evidencia que ellos le vieron, le oyeron, lo palparon con sus manos. Gloria a Dios. Y ahora ellos testifican, dan testimonio de que el Padre verdaderamente ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Sí, Juan le llama el Salvador del mundo. Encontramos cuando los discípulos, y específicamente Pedro, cuando Jesús les pregunta, ¿y quién dicen ustedes? ¿Quién soy yo? Y Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, tú eres el ungido, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador del pueblo, tú eres el Salvador que ha venido del cielo. Luego dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Una vez más, Juan vuelve a este pensamiento de la confesión de que Jesús es el Hijo de Dios. Recuerde que es una de las cosas, de los temas que están en discusión por esos días, donde los falsos maestros, los falsos gnósticos, están enseñando cosas que no son verdaderas,
respecto de la persona de Jesús, respecto de la deidad de Jesús y de la humanidad de Jesús. Ya nosotros hemos aprendido que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, pero en aquellos días estaba siendo puesto en duda por esta falsa maestría. Y Juan otra vez vuelve a decir, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él. Así que aquí encontramos otra forma en la que podemos testificar como testimonio de que Dios permanece en nosotros, es cuando confesamos que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, cuando se hace esta confesión, este reconocimiento, Dios permanece en él y él en Dios. Verso 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Claro, el amor de Dios ha perfeccionado nuestra vida. El amor de Dios ha llevado nuestra vida a un nivel espiritual que antes no teníamos. Y cuando digo nivel, no es que estamos más alto, hay que cuidarse del egocentrismo, de la arrogancia, sino que el amor de Dios es lo que ha podido perfeccionar nuestra vida que era imperfecta, para que tengamos confianza en el día del juicio. Lo relaciona también ahora Juan con el juicio. Mire cómo entrelaza todo esto y lo lleva a ese tiempo escatológico, para que tengamos confianza en el día del juicio. Todos sabemos que llegará el día en que el Señor también hará justicia sobre toda la humanidad. Y en los capítulos anteriores, en el capítulo 2, por ejemplo, de esta carta que estamos estudiando, el versículo 28 dice, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Juan lleva la justicia a este punto, que cuando el amor de Dios está en nosotros y nosotros amamos a nuestros hermanos, podemos tener confianza. Claro, quien ama a Dios, primero, quien ama a Dios, hace la voluntad de Dios. Ya hemos dicho, le conoce, y conocer a Dios tiene que ver con hacer la voluntad de Dios. Entonces, quien ama a Dios, conoce a Dios. Y si le conoce, hace la voluntad de Dios. Por lo tanto, no tiene temor. Porque cuando hacemos la voluntad de Dios, eso provoca en nosotros estabilidad espiritual. Y por qué no decir emocional también. Porque cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, sabemos que estamos bien con Él. ¿Qué seguridad, qué confianza trae cuando estamos haciendo la voluntad de Dios? Por eso que cuando Él se manifieste, dice Juan, no nos alejaremos de Él avergonzados. Porque Juan está pensando en todos esos falsos maestros y falsos gnósticos que cuando se presenten delante de Dios un día tendrán que avergonzarse, porque Dios les declarará su maldad, su espíritu de error, y entonces se retirarán avergonzados de la presencia de Dios, porque no hicieron la voluntad de Dios. Y eso es justo, eso es justo. Y por eso ahora en este capítulo 4 dice, como ha sido perfeccionado el amor en nosotros, ¿con qué fin? Para que tengamos confianza en el día del juicio. Lo vuelve a señalar, ¿sí? Cuando la perfección de Dios está en nuestra vida, cuando el amor de Dios está obrando en nuestra vida y nosotros obramos a través del amor de Dios, entonces tendremos confianza. Nos podremos presentar confiadamente cuando nos presentemos ante el Señor. El verso 18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor.
este es otro de los grandes textos que hemos aprendido y que muchos lo saben de memoria. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Por qué? Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Relacionado con el texto anterior, claro. Porque cuando estamos en el amor de Dios, cuando vivimos el amor de Dios, cuando hacemos la voluntad de Dios y cuando amamos a nuestros hermanos, todo esto nos da seguridad de permanencia en Él, ¿cierto? Hemos aprendido. Esos son señales, en eso consiste el amor de Dios, que nos da la seguridad de que Él permanece en nosotros y nosotros en Él. Por lo tanto, este amor echa fuera el temor. Y Juan, cuando está hablando de temor, se está refiriendo precisamente a ese temor de aquel que sabe que no está haciendo la voluntad de Dios. El temor de aquel que cuando se presente delante de Dios, Dios entonces le dirá, le enrostrará su pecado, su maldad. Entonces, cuando alguien ha vivido en pecado, claro que tiene temor. Cuando se encuentre con Dios, cuando se ha vivido en pecado, hay un temor para cuando se encuentre con Dios. Pero aquí Juan dice que en el amor no hay temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Claro. Cuando el amor de Dios está en nosotros, da esta confianza, esta seguridad, de tal forma que echa fuera el temor. No hay temor. Tenemos un respeto, un temor reverente ante Dios, pero no miedo, porque su amor está en nosotros y vivimos en ese amor. Por eso dice acá, porque el temor lleva en sí castigo. Claro, se refiere a ese temor de no estar haciendo la voluntad de Dios, el temor que trae el vivir en pecado. Y sabemos que eso traerá castigo. El no hacer la voluntad de Dios traerá castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Finalmente, dice en esta última diapositiva, Dios es amor. Es el mismo título con el que comenzamos también. Versículo 16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios. Creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Vuelvo a leer esta frase. Y nosotros hemos conocido, ya sabemos lo que es conocer, es vivir en la voluntad de Dios, y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Juan afirma ahora, Dios es amor. Una vez más. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Es como que este texto de alguna forma encierra, concentra todo lo que significa que Dios es amor y que nosotros conozcamos y creamos en este amor de Dios. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Dios es amor. Amor es una palabra hermosa, que en griego es agape. Y esta palabra amor es muy profunda, que habría que estudiarla de manera individual en otra oportunidad. Pero solo quiero decir unas cosas. Dios, como es un Dios inminentemente lleno de amor, en la creación podemos ver que Dios hizo al hombre y lo puso en la tierra, porque Dios necesitaba y necesita expresar su amor a alguien. Entonces, el hombre, el ser humano, es el objeto del amor de Dios. Entonces, cuando Dios nos crea, es precisamente para poder manifestar ese amor que tiene guardado, para que nosotros, sus criaturas, podamos entonces conocer y palpar y
y ser llenados de ese amor. Dios muestra su amor al enviar a Jesucristo por nosotros. Dios muestra su amor en la providencia, en que Dios tiene el control de todas las cosas en nuestra vida. El que Él esté pendiente de nuestra salud, de nuestra economía, de nuestro hogar. Esas son manifestaciones de la providencia de Dios, del amor de Dios, de la provisión de Dios. Podríamos seguir hablando del amor de Dios de muchas otras maneras. Versículo 20 y 21. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Aquí otra vez volvemos a todos estos pensamientos que hemos tenido ya anteriormente. Y en el verso lo aterriza otra vez, una vez que nos habla del amor agape de Dios, el sublime amor de Dios, pero lo aterriza y dice, si alguno dice, yo amo a Dios, qué frase más recurrente, yo amo a Dios. ¿Cuántas veces nos hemos dicho nosotros, yo amo a Dios? Lo decimos a través de canciones, de coros, de melodías, suena tan hermoso, pero Juan lo pone de una manera tan concreta, ¿sí? Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Ay, hermanos, que el Señor nos ayude a analizar nuestra vida, que en estos tiempos, cuando la venida del Señor está cada vez más cerca, cuando Él prontamente viene por nosotros, por su iglesia, hermanos, que podamos probar nuestra vida, que podamos revisar nuestro amor, no el amor que decimos tener hacia Dios. Si vamos a probar el amor, la mejor prueba de saber si amo a Dios no es decírselo, sino cuando amo a mi hermano. Porque cuando le aborrecemos, nos hacemos mentirosos. Que el Señor tenga misericordia. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a amar de verdad, a amar de corazón, a amar con el amor de Dios a nuestros hermanos. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios que no ha visto? Sí. A veces pareciera ser que es más fácil amar lo que no se ve, porque creemos que aquello que no se ve no nos pide nada a cambio. Pero aquello que no se ve, que es Dios, a quien nos referimos, ya Juan se refiere, es un Dios justo, es un Dios verdadero, es un Dios perfecto, santo, que demanda de nosotros el verdadero amor del que Él nos ha dado. Y cuando vemos a nuestros hermanos, ¿sí? ¿Qué vemos en nosotros, en cada uno? Vemos nuestras complejidades, vemos nuestras diferencias, vemos nuestros caracteres, vemos nuestras virtudes y también vemos nuestros defectos. Y claro, pareciera ser que es mejor, que es más fácil, obviamente que es más fácil amar a Dios que no vemos. Pero Dios nos pone una condición. Es Dios quien nos pone esta condición a través de su palabra. Que si no amamos a nuestro hermano, a quien vemos, aun con todo lo que cada uno tiene y representa, ¿cómo podemos amarle a Él que no hemos visto? El Señor Dios nos amó con un amor tan grande, sabiendo que somos, primero, que éramos pecadores. Y partir de ahí es que estábamos llenos de defectos. Delante de Dios nada bueno teníamos, nada bueno éramos. Delante de Dios nuestras obras eran como trapo de inmundicia.
Entonces, si realmente Dios nos amó en esa condición, es porque su amor es un amor difícil de comprender, difícil de entender. Pero ese es su amor, finalmente, que a pesar de nuestro pecado, Él insistió en amarnos y en recuperarnos y en amarnos primero y darnos a Jesucristo para salvar nuestra vida. Así que, hermanos, no podemos negar el amor, no podemos negarnos el uno al otro y negar el amor a nuestros hermanos en Cristo. Si Dios nos amó cuando éramos pecadores, ¿cómo no vamos a amar a nuestros hermanos? Que cada uno de ellos es un hijo de Dios, salvo y redimido. Que el Señor nos ayude. El versículo 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. Juan termina una vez más, llevando esto a una realidad concreta. Lo pone en el lugar que lo aprendió de Jesús, para que nadie vea el amor como un tema tan sublime que sea casi etéreo. Juan no quiere dejar el amor como un ideal lejano. Juan nos muestra el amor como un ideal, sí, pero como un ideal tangible, un ideal que es posible, un ideal que es mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Que el Señor nos bendiga.